Les habla el pastor Johnny Quintero de la congregación Comunidad de Amor. A todos mis amigos, hermanos invisibles. ¿Por qué les digo hermanos invisibles? Porque no los conozco. Y bueno, pero el Eterno sí los conoce. Y si usted es mi hermano en Cristo Jesús, pues un abrazo a todos ustedes. He querido hacer este live porque los que me siguen han visto que por lo general los domingos, cuando voy camino a la congregación, pues me atrevo. Ahorita acabo de, por cierto, hacer un video sobre mi experiencia con TikTok, mi experiencia live, ¿ya? Me ha costado, no es fácil estar con las cámaras sabiendo que te están viendo de muchas partes del mundo que tú ni sabes ni conoces, pero bueno, aquí estamos. Miedo escénico no hay. Y la idea es llevar el evangelio en estos tiempos tan difíciles, ¿no?, que estamos viviendo. Y yo quiero referirme a un comentario porque yo posteé hace poco lo del terremoto que hubo en la Federación Rusa, ya de 8.8. Y había comentado ese mismo día, pero no colgué el video. Pero luego en el comentario una persona dice: mira, esto siempre ha sucedido y Cristo no va a venir. Lógicamente uno puede percibir que la persona que hizo el comentario no es creyente, no es creyente. O cree en algo, en él mismo, en la ciencia, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros los creyentes decimos que sí está a la venida? Porque fíjense lo que dice Mateo 24, versículo 7, dice claramente: una nación entrará en guerra con otra. Wow, y eso lo estamos viendo. Y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Y aquí me quiero referir a algo muy importante. Mire, yo tuve la oportunidad muy joven de conocer a Costa Rica. Estudié allá mi bachillerato. Un saludo a todos los que me están viendo allá en San José, en Costa Rica, en Alajuela, en Heredia. En el Liceo de San José, por cierto, estudié allá. Así que si hay alguno conectado, un saludo y bendiciones para ti. Pero quiero comentarte, mira, Costa Rica era un oasis. ¿Tú sabes lo que es un oasis? Era un país tranquilo, un país donde se vivía en paz. Y una anécdota que yo recuerdo es que cuando yo estudiante tenía mi uniforme del Liceo de San José y vivíamos bueno, no recuerdo, pero por la avenida central hacia arriba. Y yo recuerdo que con mis amigos salimos a una plaza que estaba cerca del Congreso Nacional y cerca de una biblioteca. Era una plaza, y porque en ese tiempo no había internet, no había nada. Tú tenías que estudiar, tú tenías que aprender a apuntar el libro. Te tenías que sacar tu cerebro porque tenías que hacer monografías y tenías que hacer un montón de cosas en el Liceo de San José, recuerdo. Pero nosotros con el uniforme nos fuimos y estuvimos toda la madrugada en la plaza. Y recuerdo que los policías en Costa Rica no tenían armas. Lo que tenían, lo que ellos llaman un playo, que para nosotros es un destornillador o un alicate, ya no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que le decían playo. Los policías no estaban armados. Y ahí me llamaba la atención, porque en ese tiempo, luego uno estudiando la historia, uno se da cuenta que Costa Rica vivió una confrontación y a partir de ahí eliminaron el ejército.
y Costa Rica, en base al tratado del TIAR, si no me equivoco, si alguien agrede a Costa Rica, pues todos los demás países latinoamericanos están obligados a defender a esta nación. Y uno pensaba, para los que nacimos en el siglo pasado, uno pensaba que cuando viniera el año 2000, el mundo iba a ser distinto, iba todo a cambiar. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de una serie que pasaban en televisión que se llamaba Cosmo 1999, donde el planeta Tierra se desprendía y empezaba a vagar por todo el universo. Y uno decía, bueno, las cosas van a cambiar, todo va a cambiar, todo va a ser mejor. Pero resulta que el tiempo ha pasado. Yo no he tenido tiempo de volver a San José, a Costa Rica, pero siendo un país tan amado, cuando yo fui y estudié allá, el colón valía 8 colones por dólar. Así que tú te tienes que dar una idea, porque creo que ahorita está, no sé, 400, no, me parece, ¿no? Y era un país tan económico, comiendo el gallo pinto, las tortillas, era tan chévere. Recuerdo que fui a Siquirre, a Limón, tuve una gran amiga en Siquirre, y ver lo que es Costa Rica hoy, y tú te quedas loco. O sea, tú dices que no puede ser. O sea, es una nación donde ha penetrado el narcotráfico, una nación donde la inflación y el costo de la vida es sumamente costoso, ¿verdad? Para los que estamos afuera. Me imagino que para el costarricense, bueno, en todas las naciones hay pobreza, ¿no? Me imagino que siguen habiendo pobres, porque en la época en que yo fui me quedé sorprendido cómo habían gente descalza, ¿verdad? Pero uno pensaba que iba a mejorar todo. Pues resulta que no es Costa Rica, es todo el mundo. Porque así tuve oportunidad también de vivir y de conocer muy bien el Ecuador. Y yo me quedo sorprendido porque era otro país de paz. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la época de los 70, ¿verdad? Eso venía mucho antes de la época de los hippies, que decíamos paz y amor, paz y amor. Y había una cadena que después significaba que si la cruz invertida, bueno, lo que siempre dicen. Pero en Ecuador se vivía en paz. Y era el país más, cuando yo lo visité por primera vez, el país más barato de América Latina. Era un país económicamente, wow, que el pasaje de un transporte valía 5 sucres, que no era nada cuando existía la moneda sucre en Ecuador. Ahora da miedo. Claro que uno se protege con la sangre de Cristo, uno viaja, uno puede ir. Tampoco he tenido oportunidad de volver a Ecuador, pero un país, ¿cómo llegó? O sea, ¿cómo uno no se explica cómo llegó el Ecuador a lo que está viviendo? Otro país que uno se sorprende es el Perú. Yo quiero mucho al Perú. O sea, a mí me trataron bien en una época en que no había todas estas convulsiones mundiales, ¿verdad? Porque, bueno, soy venezolano, pero a mí me trataron de maravilla, y amo mucho el Perú y sus comidas. Las papas a la huaycaína son algo riquísimo, el ceviche peruano. Pero a lo que voy es que cómo nos enfrentamos nación contra nación, porque la palabra dice y habrá rumores de guerra y conflicto. Y cómo hoy en día, ¿verdad? Los latinoamericanos nos enfrentamos en contra de otros latinoamericanos cuando todos tenemos el mismo origen.
Y nosotros no somos culpables de un pasado, ¿ya? El pasado es historia. ¿Y cómo nos enfrentamos por situaciones políticas, económicas, sociales? Esa convulsión que es mundial, ¿verdad? Porque es en Europa, es en Asia, es en África, es en Oceanía. Tú no lo vivías antes, con una economía inestable. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que está sucediendo? Pero aparte de eso, de las convulsiones que está sucediendo en el mundo, lo que nosotros estamos viendo es un desastre natural, un cambio climático natural o provocado según algunos. Pero independientemente de que sea provocado o de que sea natural en el sentido porque también es permitido por el Eterno, hay un cambio climático indudablemente en el mundo entero. Y les cuento esta experiencia. Mira, yo tengo doble nacionalidad. Yo soy venezolano y soy dominicano. Ok, saludo a los dominicanos que estén conectados en este momento. Mire, cuando yo estuve en Dominicana, maravilloso, precioso, me gustó, tengo amigos, tengo familia, pues yo me vine para Caracas. Una de las razones, el calor. O sea, yo no puedo aguantar mucho el calor, pero resulta que Caracas está igual. ¿Qué tal? Como decimos aquí en Venezuela, ¿qué tal? O sea, está igual. Y hay unos cambios que a la ciudad de Quito se le conoce como temperamental. Dicen que hay un dicho que dicen que se parece a las mujeres, que no sé qué. Es un dicho allá del país. ¿Por qué? Porque tú sales con sol, pero resulta que tienes que tener paraguas, impermeable, porque tú no sabes en qué momento va a llover, en qué momento cae granizo. Bueno, lo mismo está pasando en Caracas. Nos sorprendió hace 2 días un desastre. Bueno, no desastre, perdón, me estoy equivocando. La psicosis. Un ventarrón, algo sorprendente, ¿verdad? O sea, tomamos el metro y había sol, ¿ok? Era ya tarde y recorrimos como 5 estaciones del metro y cuando salimos por los 2 caminos resulta que vimos que estaba nublado, que había un viento fuerte, un ventarrón y que lo que faltaba era que le cayera granizo, porque aquí en Caracas también cae granizo. ¿Qué sucede entonces a lo que íbamos al principio de Mateo 24? No solamente es una convulsión social, una inconformidad social, una maldad que ha crecido, una maldad que no tiene que ver con la nacionalidad. Porque cuando dicen, no, es que tal nacionalidad, tal país, tal gente son así. No. Eso tiene que ver con la raíz de maldad que hay en el hombre, con su naturaleza caída, pecaminosa, porque no importa de qué nación eres tú. No importa de qué continente eres tú, hay maldad que ha crecido. ¿Y qué nos dice la palabra? Y la maldad nos dice en el libro, creo que está en Timoteo, la maldad crecerá. Es terrible la maldad. No importa en qué país tú estás. A veces uno ve que un ciudadano de un país se muda a otro por cuestiones económicas o porque cree que ese país es mejor. Y no lo es. Todos los países están atravesando por la misma frecuencia, y yo le llamo así, por la misma frecuencia de Mateo 24.
Ahora, ¿eso qué nos indica? Que aparte de eso, los terremotos, los cambios. ¿Cuál es la diferencia con lo que dijo el seguidor o el TikToker que escribió Cristo no va a venir? Porque siempre ha habido, sí, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido tormenta, siempre ha habido, pero el espacio entre un terremoto y otro terremoto, el espacio entre un huracán y otro huracán, era muy espaciado, ahora es corto. Resulta que tú te acuestas a dormir, tú dices, ya no quiero escuchar más noticias, no quiero. Voy a estar tranquilo, voy a estar feliz, voy a estar en mi trabajo, con mi esposa, con mis hijos, voy a estar, ok, qué chévere. Pero resulta que cuando tú te despiertas, cuando tú menos te acuerdas, o sea, menos piensas, resulta que sucedió algo en el mundo, que sucedió algo impactante en Ucrania, en Rusia, en China, en Japón, en Corea. En cualquier parte del mundo están sucediendo cuestiones y situaciones terribles. Mire, otra de las señales, la persecución de la iglesia cristiana, la persecución a los cristianos, noticias que no salen porque no importa, o sea, no interesa, pero hay una persecución y una falta de fe y de creencia en las personas. Yo me imagino que en tu país está pasando igual, que ya tú sales a predicar el evangelio y mire, yo salí el otro día con mi congregación a predicar en un parque en Caracas y me acerqué a una persona y lo primero que no me aceptó la palabra, me dijo que él era musulmán. Yo no sé si era una excusa, ¿verdad? O para que no se les molestara, pero la gente no quiere escuchar. Entonces hay un remanente, ¿ya? Un remanente es algo muy pequeño en cada nación que va quedando porque las personas no quieren escuchar el evangelio. Y algo que quiero aclarar, el evangelio no es religión, güey. La gente confunde religión con la fe. La religión no te va a salvar ninguna. Si tú crees que por ir a la iglesia y porque eres de tal o cual denominación religiosa te vas a salvar, no. O sea, tú te salvas es obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo al Padre y acatando, pues, porque es nuestra norma de vida, nuestra norma de fe, ¿ya? Así que, mire, si usted tiene algún comentario, me lo quiere hacer llegar, me lo puede hacer llegar y con gusto yo les puedo responder, me escriben y podemos hacer otro live de algún otro tema que a ti te interese, ¿verdad? Y podemos establecer una frecuencia de los live. Vamos a ver si los domingos las prédicas, que son cortas, porque esa es otra cosa que les quiero compartir. O sea, se ha tergiversado tanto el evangelio y lo que es la fe, que yo te pregunto para aquellos que son creyentes, no importa a qué denominación están yendo, ¿por qué una prédica tiene que durar 1 hora o tiene que durar 45 minutos? Si cuando tú vas el domingo siguiente, tú ni te acuerdas lo que dijo el pastor, ¿verdad? O sea, es algo que tú tienes que interiorizar. Entonces vamos a transmitir la prédica por TikTok. Me encanta TikTok por lo fácil, por lo ágil, wow, mucho, me encanta. Así que, hermano, mi hermano invisible, yo quiero bendecirte a esta hora. Tal vez estás pasando por problemas como todos, problemas económicos,
problemas de salud, ¿ya? Problemas de familiares, muchos problemas, ¿verdad? Pero Jesús nos dice que soportemos la prueba hasta el final, porque seremos ganadores igual que Jesús. Jesús aguantó la prueba. Y prueba de muerte. ¿O usted cree que para Jesús fue fácil? ¿O no se acuerda cuando Jesús se postró de rodillas en el monte de los olivos y sudó sangre? Y a veces nosotros sudamos sangre, no literal, en una forma figurativa, pero el Señor dice que debemos negarnos a nosotros mismos y aceptarlo a Él. Así que no sé cuál es tu prueba, pero yo sé que el Señor te va a dar la salida de esa prueba. Solamente resiste un poco más, porque estamos en esta nave y no es como dice la canción, la nave del olvido. Estamos en una nave llamado tierra y estamos bajo un proceso escatológico final de los tiempos finales para los que somos creyentes en Jesús. Si tú no me crees, lee la prensa que ahora se lee por internet. Escucha las noticias en televisión. Escucha. Y verás que son tiempos finales, donde a toda la humanidad se nos está encauzando a un solo pensamiento y donde en cualquier momento aparecerá aquel que dará la solución. Y esperemos que cuando eso llegue, el rapto haya sido pre-tribulación. Pero si no es así, tú tienes que prepararte para todo lo que viene. Por lo menos sabemos que económicamente se nos está preparando para una moneda virtual, digital, controlada por el Banco Central de cada país con el sistema blockchain. Yo sé que tú conoces, que tú has oído, has visto, pero el tema de hoy es cree, ten fortaleza a pesar de. Y vamos a orar por ti. Si estás en Venezuela, en Caracas, visítanos, escríbenos y con gusto estaremos. Padre amado, Señor, gracias te doy por todos estos hermanos y todas estas personas que están conectadas en este momento en TikTok. Yo te pido por la necesidad de cada uno de ellos, por los problemas que en este momento tienen. Puedo percibir que hay una mujer de tez blanca ella, que tiene problemas, pero no deduzco los problemas. Confía y cree, porque el Señor al que ama no abandona. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús, de nuestro Yeshua. Amén.